Si usted va y corre hoy cobardemente a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo. Y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. Ilegítimo, espurio. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas. Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. En el continente tenemos una gran preocupación, la situación de Venezuela. Las elecciones para elegir al sucesor de Hugo Chávez, lejos de retornar la calma, profundizó la división, la polarización y tiene el país a puertas de un estallido social y político. Ya hubo 4 muertos en las protestas de la noche anterior, luego de que Nicolás Maduro fue proclamado presidente a pesar de las denuncias de Enrique Capriles. Como ya escucharon ustedes, el ahora presidente electo fue recibido con un cacerolazo de la oposición que hoy es casi igual al chavismo, pues los 2 candidatos alcanzaron los 7 millones de votos, situación a la que se suma la preocupación al interior del chavismo por el terreno perdido, a tal punto que ya se habla de una autocrítica y también de otras dificultades como la económica o la de seguridad. Para tratar de ver lo que viene para Venezuela, para sus aliados y para sus vecinos, como somos Colombia, están con nosotros Miguel Benito, español, internacionalista y analista político. Es experto en procesos electorales en América y hace parte del Instituto de Altos Estudios Europeos. Eduardo Pisano, abogado con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, es ministro de Desarrollo. Fernando Ciutánic, internacionalista chileno, profesor de la Universidad de La Sabana. Y Juan Manuel Ganal, senador liberal, cercano a la llamada Mesa de Unidad Democrática, MUD, que reúne los partidos de oposición venezolanos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y empiezo con un cortafuegos. ¿Es o no legítima la elección de Maduro? Es discutible, porque no hemos llegado a ese momento del reconteo, que sería lo que ya validaría del todo. Cabe suponer que es legítima en la medida en que se han seguido los procesos hasta este punto, pero en el momento en que se han roto esos procesos entraríamos ya en la sombra de esa ilegitimidad, sobre todo planteando la cuestión que el propio Maduro aceptó el reconteo en una primera instancia. Por tanto, ¿cuál era el problema con el reconteo? ¿Usted qué opina? La actitud de Maduro genera sospechas. ¿Por qué? Porque él en el balcón el día del triunfo habla de que si quieren recontamos los votos y al otro día, como apurado, lo nombran presidente. ¿Por qué no se estableció un mecanismo para que primero se contaran los votos? Porque una cosa es ser opositor de un gobierno, que es legítimo, y otra cosa es desconocer la legitimidad de un gobierno. Y eso augura un futuro para la democracia bastante espantoso. Yo creo que el mismo Maduro ha dado señales de nerviosismo, ha dado señales de inseguridad, y eso hace que la oposición alimente las sospechas. Pero el reconteo es un requisito para la legitimidad. ¿Usted qué opina, Eduardo? No, es un requisito para la legalidad. Maduro tiene un grave problema y es que Maduro no es Maduro. Maduro es el gobierno, es la institucionalidad, tiene que recoger los militares, tiene que recoger otros políticos que están ahí, el presidente del Congreso, el canciller, una serie de personas que hacen parte de ese entorno que se denomina el gobierno hoy en Venezuela. Maduro salió como candidato, no es un hombre fuerte dentro de su coalición, los militares siguen jugando un papel muy importante en Venezuela. Eduardo, cuando se elige a un presidente, se elige a un presidente. Detrás de Juan Manuel Santos se utilizó la imagen total de Uribe, pero se eligió a Juan Manuel Santos. Con una diferencia. Y cuando, a ver, echemos historia, cuando el presidente Gaviria ganó las elecciones, pues fue por esa tragedia que vivió Colombia con el asesinato de Galán, pues que lo sentimos. Claro, pero digamos que y la imagen también el aprovechamiento de Maduro de la imagen de Chávez en los propios chavistas ha generado una resistencia y una reacción negativa de resentimiento, porque es que ha sido una cosa abrumadoramente abusiva. Pero eso es legítimo, es decir, perdóneme, utilizar la imagen de terceros es legítimo desde el punto de vista publicitario pero no cambia la personalidad. Exacto. Cambió. Este Maduro no es el Maduro canciller. No es el Maduro canciller. No quita legitimidad. Ese punto me parece que no quita. Y de hecho era imposible que Maduro hiciese campaña de otro modo. O sea, Maduro, su gran valor y casi, por así decirlo, su único valor electoral era esa escena con Chávez en que Chávez dice: el día que yo falte,
voten por Es Maduro. el dedazo. Claro. Que fue también lo que hizo el presidente Aznar, usted que es español, Sí. con el candidato Rajoy, que lo señaló a dedo. Sí, o sea, eso y es una de las cuestiones que quizá el Partido Socialista Unido de Venezuela y el oficialismo venezolano tienen que pensar. Si la dedocracia funciona o si realmente tienen que aceptar cierto grado de democracia interna. A ver, preguntémosle al senador, porque la ilegitimidad ustedes la están condicionando un poco a que no hay reconteo, a pesar de que en conversación entre ambos se acordó, pero el reconteo no figura como parte ni de la legalidad ni de la legitimidad. A mí me parece que hubo una campaña totalmente desigual, con unas desventajas terribles, y parece que hay 3.000 quejas del candidato Capriles sobre actos ilegítimos durante el día de las elecciones. Sí, digamos que... ¿Usted qué opina? Es decir, la institución más básica y más importante en una democracia es la institución electoral, porque a través de ella es que se definen las reglas de juego de la repartición del poder, que es lo más básico. Y las elecciones, si no son libres, justas y competitivas, que tienen que tener esas 3 características, pues ya entramos a cuestionar, y en el caso de Venezuela, un Consejo Nacional Electoral tan cercano y con unos mensajes tan ambiguos y tan poco claros relativos a la imparcialidad, relativos a las garantías, pues sí generan un clima y un ambiente de incertidumbre sobre los resultados que tiene a los dos candidatos unidos, en este caso, pidiendo que se haga el reconteo o aceptando que se haga un reconteo. A ver, profesor, ¿sí se puede hacer reconteo? Claro, el cuestionamiento no solamente en la contabilidad de los votos, como decía el senador, también hay un origen, hay una campaña, el voto tiene que ser libre, secreto, informado, el mismo tarjetón, la figura de Maduro 14 veces, la figura de Capriles al costadito una vez, el acceso a los medios, 8-2 es la proporción, 8-2 del acceso a los Nacional medios. Electoral 4-1. 4-1, o sea, De hecho, la democracia no es Maduro- contar votos solamente, la democracia tiene otros elementos. La institucionalidad. Perdóneme, pero yo iba a decirle eso a Juan Manuel. La teoría clásica es que la esencia de la democracia es el día de las elecciones. Hoy en día no. Es decir, si hay una campaña no garantista que no permite igualdad de condiciones, que donde una de las partes simplemente pues se le dificulta totalmente expresar sus ideas, aparecer en los medios, donde no hay esa posibilidad, entonces llega el día de las elecciones. ¿Y cómo va a ser que las elecciones sean muy legítimas si la campaña no le permitió? Exacto. Por eso yo no reduzco la institución electoral a la votación, sino que la institución electoral se manifiesta en todo el proceso institucional, que las elecciones y las campañas sean libres, justas y competitivas, que haya equilibrio en el acceso a los medios de comunicación, que haya toda una serie de garantías, claro, y en es el que la competencia sea una verdadera competencia. Juan Manuel, y es que con reelecciones, y eso lo estamos viendo en Colombia, donde solamente se cambia que se pueda ser reelegido, pero no se cambian el resto de condiciones, se está haciendo muy disímil en las campañas. Es que el candidato presidente siempre, en cualquier país del mundo, va a tener todas las de ganar porque dispone de todo un aparataje Sí, estatal. pero en Estados Unidos y en otras partes hay garantías. Porque se dejaron unas Sí. garantías, hay una serie de funcionarios del orden nacional que tienen que ser abiertamente de los otros funcionarios partidos, son- que no pueden son ser simplemente funcionarios. nombrados por el presidente. Exacto. O sea, aquí se cambiaron las reglas, pero no se cambiaron completamente. Exacto. Y hay otra serie de temas que se deberían haber variado en el momento en que se varió la reelección. Pero el tema del presidente, indudablemente Maduro, va a tener problemas. Todo esto se va a agravar por una situación económica muy compleja que le va a agravar esa ilegitimidad. Porque es que es muy fácil cuando regala uno todo, pero se llegó el momento en que se está acabando la plata para seguir regalando. No hay caja. Déficit fiscal Ese del es el desafío. 20%, un endeudamiento de 120.000 millones de dólares. Llega un momento en que Una Venezuela inflación, un no hay gestión en el desabastecimiento. Estado. Es un Homicidios Estado, por 100.000 por eso, habitantes. un Estado que no tiene gestión, además, para homicidios generar más día. recursos públicos. Y sin el carisma de y el carisma de Chávez, Chávez eso. tapaba todo porque él cantaba, contaba chistes, pero Maduro está muy lejos de ese carisma. De hecho, ese ha sido el Y efecto cuando- de la elección. Y le cuando tocó el usar luto tanto la imagen de desaparezca- Chávez para tratar de compensar sus deficiencias como candidato. Y tú no puedes vivir de Chávez los 6 años del gobierno. En algún Bueno, momento el luto va a Le desaparecer. pregunto una cosa compleja, pero usted es profesor y la academia tiene muchas libertades. ¿Usted cree que dura los 6 años Maduro? Yo pienso que, primero, el reconocimiento que le da la oposición y segundo, dentro del chavismo, él no era el candidato del chavismo. Yo creo que Cabello
tiene argumentos ahora para combatirlo al interior del partido, porque es un fracaso el de Chávez, que Maduro, también... es un fracaso, es que perdió 600.000 votos en 6 meses, con toda la carga emocional de la muerte de Chávez que tendría que haberlo favorecido. Yo esperaba incluso un resultado más amplio, y fue un fracaso, un triunfo pírrico, como dicen los filósofos. Sí, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ya está dividido el chavismo? Sí. Ya en este momento. Por lo menos hay como tres facciones bandos, distintas. ¿Y los facciones. militares? Los militares con Diosdado Cabello. Exacto. Los militares siempre han sido una fuerza importante en Venezuela. Lo que pasa es que en los demás países latinoamericanos, después, digamos, de la década de los años 70, se institucionalizaron mucho los países y las Fuerzas Armadas como parte del Estado. Hay una institución. El caso de Venezuela siguen jugando un papel preponderante en la democracia, en la escogencia de los funcionarios En públicos Venezuela, el y papel en de los muchos militares- otros Así temas. es. Le hago una pregunta. ¿Tiene algo por hacer Enrique Capriles? ¿Le queda algún horizonte para Tiene bastante por analizando los 3.000 denuncias que hay pendientes, para a través de un reconteo o algo, alguna posibilidad, o ya es el gobierno del mientras tanto que trae el recuerdo de Chávez? ¿Se acuerdan? Cuando el golpe de Chávez, que él dijo, por ahora. Sí. Y yo creo que fue traer... Él está jugando a eso. Lo que le queda ahora es ponerle presión al Consejo Nacional Electoral, que es lo primero que ha hecho, ponerle presión a Maduro. Maduro creo que nunca se pensó que iba a estar tan cerca en una situación tan débil, y ese es el principal problema de Maduro. Se encuentra en una situación profundamente débil frente al chavismo y ya de cara al exterior. Y entonces Capriles lo que puede hacer es eso, presionarle ahí. No va a girar el resultado de la elección, eso es muy improbable, pero le permite estar en una posición de Capriles fuerte delante de la mesa de unidad democrática, pensando en el futuro. O sea, Pensando sobre todo en esperando las elecciones dentro de 6... y las municipales, pero para él, dentro de 6 no antes. años. Hay un escenario que es el de un revocatorio. No, y Capriles es otro. Es que aquí el tema no solamente es si este señor es indigno como presidente. Capriles se creció. Capriles es otra persona hoy. Uno lo compara con lo que fue en las elecciones contra Chávez, que jugó un papel un poco entregado ahí, como a pesar de que jugaba. Pero el cambio- hoy pero es el un cambio era el candidato candidato en acción, un candidato proactivo, un candidato lanzando. Pero mira, propuestas. no, lo que yo no creo, yo no creo. Simplemente él midió quién era su oponente. Claro, Contra Chávez estrategia. no tenía, que Claro. no Pero peleaba en las sientes mismas que es un condiciones. Pero estaba Es como distinto apabullado hoy, claro. antes contra Ahora Chávez. sí, hoy está crecido. Se siente más Porque electoralmente capaz. a él le más. funcionaba mal contra ir muy duro contra Chávez. Claro. Eso les funcionaba mal en las encuestas. Chávez era demasiado querido y se ha visto. Hoy En cuanto es Chávez un líder. desaparece, Hoy Enrique No. Capriles El es un líder perdóneme. que convoca su partido, No, no. le sale a la calle, Eduardo, es Eduardo, líder. él en las elecciones pasadas no tenía alternativa que no enfrentarse totalmente contra Chávez, porque el carisma de Chávez y el amor del pueblo por él era de tal naturaleza que le hubiera significado muchos menos votos. También Esa enfrentar a un estrategia candidato ahora, enfermo, claro. terminal, era una situación muy compleja Claro, para Capriles. pero Entonces, Y el esos son los temas cansancio también del modelo. que ha castigado al PSV. ¿Cómo ha gestionado la enfermedad y muerte de Chávez? Se dijo, el candidato está perfectamente recuperado y puede asumir la presidencia en cualquier momento. Bueno, Fíjate, y se ha Enrique visto una Capriles, cantidad de mentiras ahí déjelo que han descansar en debilitado paz. mucho a Se lo dijo. PSV. Pero como dijo el doctor Pisano acá, se podría rememorar lo que dijo un técnico alguna vez. Perder es ganar un poco. Aquí sí cae, porque perdió, efectivamente perdió, pero ganó. O sea, el gran ganador de estas elecciones simbólicamente es Capriles, el gran derrotado es Maduro. Incluso el domingo yo le vi cara de derrotado a Maduro habiendo ganado. se le Estaba veía cara pálido. de derrotado al jefe Como de la ganó a campaña pesar de chavista. sí mismo, yo no Claro, sé qué sí, tanto. no, y ahora ustedes me van a decir por qué escogió el presidente Chávez a Maduro, después de unos comerciales. Los fascistas que son los mismos actores políticos de hoy y que hoy esta fecha es histórica, pues porque hoy nuevamente con la participación del pueblo patriota sigue Chávez. Bueno, ¿por qué el presidente Chávez escogió a Maduro? Maduro había sido un canciller prudente, el liderazgo venezolano con base en el crédito que se da por el petróleo, obviamente se continuaba, porque se dice que solamente el presidente Chávez ha hecho un liderazgo en el Caribe. No, esa ha sido una tradición venezolana y también con los temas del petróleo. ¿Qué garantías veía Chávez en Maduro? Además de su lealtad, que siempre fue clara, parece que también es un hombre honesto, porque nunca se ha oído que esté en temas de corruptelas. ¿Qué condiciones le vio el presidente Chávez para señalarlo? La lealtad el primero, creo. Porque ese es el valor de un gobierno personalista, la lealtad, eso es fundamental. Segundo, que era el presidente que conoció el entramado exterior.
por ejemplo, las relaciones con Cuba, fundamentales en ese sentido. Y tercero, la honestidad. Frente a Diosdado Cabello, que era la otra figura alterna, pero Diosdado Cabello ha servido de parafuegos en muchos casos en las crisis internas, y eso ha llevado un desgaste interno. Maduro no tenía ningún desgaste Pero interno. no le va a salir muy caro al presidente Maduro el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esto es especulación, pero yo estoy convencido que ahí hubo un consejito de los Castro. A Maduro lo ven mucho más cercano a Cuba que a Cabello. Los militares cuestionan mucho la presencia tan cubana en Venezuela. Yo creo que hay oye, Chávez, ¿qué tal Maduro? Porque a Diosdado Cabello lo noto muy lejano a Cuba. Los militares están en contra de la infiltración cubana. Salió ya a criticar también. Exacto. Fue el que le dijo, usted le fue mal en las elecciones y aquí tenemos que hacer un autoexamen también del PSV. ¿Cómo fue el proceso electoral? ¿Por qué perdimos esos votos? Sí. O sea, uno ve que internamente, digamos, la otra fuerza va a ser Diosdado Cabello frente a este. Ahora, el otro tema frente a Chávez, Chávez era un líder que tenía, digamos, un manejo sobre las fuerzas militares. Que yo a veces pienso si realmente era tan absoluto como lo estamos viendo desde afuera. Las fuerzas militares en Venezuela siempre han sido un poder preponderante dentro del establecimiento venezolano y juegan sus cartas, y yo no tengo ninguna duda de que algún juego tuvo que haber habido ahí también. Y en el caso de las fuerzas militares, yo creo que también hay un factor, que es el factor narcotráfico, en algunos sectores de las fuerzas militares venezolanas, que va a tener que definir de alguna manera la influencia sobre las fuerzas militares y las decisiones y el camino que las fuerzas militares van a tomar, porque hay muchos indicios y mucho se ha oído sobre el poder de infiltración que el narcotráfico ha tenido a altos niveles de las fuerzas militares. Bueno, hay corrupción muy grande. Pero también de algunos. De ese tema puede salir una cosa que puede ser interesante. En busca de su legitimación internacional, frente a España, frente a Europa, frente a Estados Unidos, un poco puede tomar alguna acción el presidente Maduro para buscar legitimarse dentro de ese proceso. Es un poco lo que sucedió aquí también. Eduardo, permítame una pregunta dentro de lo que está usted diciendo. La legitimidad la dan obviamente los votos, que la autoridad electoral lo reconozca y todo ese apoyo internacional y países que ya le han reconocido su legitimidad. Los amigos. Los amigos. Les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo, les pregunto a los cuatro, con el reconocimiento que hizo Colombia, la legitimidad? ¿El proceso de paz que vive Colombia hacía necesario ese reconocimiento? ¿Qué opinan ustedes? Acá hay dos cosas. Una, la canciller dice que hay que volver a contar los votos, pero después el presidente manda una felicitación. O sea, ahí entiendo que hay un mensaje contradictorio. Y segundo, no es un misterio para nadie, lo puedo decir como extranjero, que el gobierno de Colombia tenía su candidato. O sea, con Capriles el asunto se complicaba en cuanto al proceso de paz. ¿Por qué? Porque las FARC publicaron una carta criticando totalmente al candidato Capriles. O sea, con candidato Capriles ya Venezuela no juega ningún papel y Venezuela es clave. No, pero yo estoy segura que Capriles hubiera apoyado el proceso. Yo creo que las FARC, al ver que Capriles ganaba, también habrían visto mucho más en peligro su retaguardia después de la frontera. Eso lo dijo Capriles en campaña. Y habrían avanzado mucho más rápido y lograr un acuerdo, porque ya la incertidumbre venezolana no les permitiría. Pero el proceso de paz se ha afectado si no gana Maduro. Hace mucho tiempo. En cierta medida, porque la cuestión es, si Capriles, en diálogo con el gobierno del presidente Santos, hubiera establecido de no voy a aumentar la presión militar, pero voy a pedir que las FARC reduzcan su actividad en Venezuela y sí voy a servir de canal de paso y de vigilante. Pero la observación es, si Colombia no estuviera adelantando un proceso de paz, la Cancillería o el presidente Santos se hubiera esperado al conteo de los votos o a la auditoría de los votos. Yo creo que ese es el tema. Si está absolutamente amarrado es al tema del proceso de paz. Pero toda la región salió a felicitar. Pero es que la gran mayoría son amigos, salvo creo todo entendido que no, pero Chile, por ejemplo, Piñera no ha respaldado todavía. México sí, fíjense, México. Ollanta. Ollanta no se ha ido alejando mucho de Brasil, que es como clave. Brasil sí, Brasil, y además con qué énfasis. Es que la posición de les Colombia voy a decir algo, yo sí creo que Enrique genes. Capriles hubiera apoyado profundamente el proceso de paz con Colombia, precisamente para acercarse a Colombia y al gobierno. Eso fue una utilización que se hizo en la campaña. Él hubiera apoyado, obvio. Políticamente lo correcto, pero el papel de las FARC hubiera cambiado. Pero, o sea, no es lo mismo tener a un Maduro que a tener un Capriles. Es que las FARC están negociando la paz. ¿Capriles? Claro. Precisamente por el escenario geoestratégico militar de las FARC en Venezuela y la retaguardia que han tenido y la porosidad de la frontera para atacar, devolverse, estar allá, tener campamentos.
en el caso de un Capriles ya eso Se acaba. Y en el campo de Maduro también, es que eso no Pero puede sí, no, ser. y es a que... los dos, el proceso de paz, tanto a Maduro como a Capriles, el proceso de paz les da precisamente una cierta altura internacional, les da un papel Claro, internacional claro. y una forma de... Liderazgo. Por tanto, ninguno de los dos iba a separarse de ese proceso. Y además... Y Roy Chatterton, además, es un Exacto, diplomático que ha sido embajador en Colombia. Y es la persona perfecta para mandarle desde el gobierno de Capriles un mensaje a las FARC diciendo, bueno, rebajen sus actividades en Venezuela. Rebajen no. Sí, Ninguna. cesen sus No es que actividades. tan importante Nosotros no los no presionaremos. fluye Tan igual con un importante candidato fue como que Capriles. condicionó el reconocimiento de Colombia. Yo no El proceso creo. de paz. Yo creo que Yo creo hubiera aceptado de todas maneras. Yo creo que si el proceso de paz no hubiera estado andando, yo creo que el gobierno de Colombia hubiera dicho, yo quiero una auditoría. Es que a corto plazo el tema de Maduro es muy importante para Colombia, pero en el mediano y en el largo plazo no tengo ninguna duda de que se viene una oposición con Capriles, sin Capriles. Ahí hay un descontento gigantesco de más de la mitad del país. Claro, pero donde hay Colombia 5 tiene que millones de respetar la venezolanos. situación. Colombia tiene que respetar la situación venezolana. Igual que en otros momentos con Paraguay o con estados pequeños se interfieren en sus procesos internos. en Una teoría pregunta legales. que les quiero hacer de fondo. La OEA, que nace y se justifica por la defensa de la democracia, no poder ir a las elecciones donde no es invitada es un absurdo. Es decir, ¿cómo va a ser posible que la OEA no pueda ir de observador a Venezuela? Yo creo que eso está fallando, pero en lo profundo. Chávez consiguió desprestigiar muchísimo a la OEA, pero observadores, ¿quién había? No había observadores. Había esa figura del acompañante internacional que no tiene un estatuto jurídico claro. Entonces, su acción es muy limitada y su capacidad de denunciar Y abusos además UNASUR es nombrado Ahora, por Venezuela. El tema del apoyo de Venezuela, uno le oye todo lo que es el Caribe, lo que es Cuba, lo que es Jamaica, lo que es América Central, los convenios que hay para suministrarles petróleo, uno regala a otro a largo plazo. Eso no es un tema de solidaridad continental, es un tema para condicionar los votos de todos esos países en la OEA y en su entorno internacional, poder tener un apoyo alrededor de eso. Pero importa la OEA, importa la OEA Yo creo hoy. que también tiene un peso, digamos, la figura del secretario general. En tiempos de Gaviria, digamos, Gaviria, yo recuerdo La importancia de Gaviria ahí que fue cuando se dio definitiva. la crisis esa del golpe, Gaviria fue la persona que sentó en una mesa a por lo menos dialogar a Chávez con la oposición. En Caracas. En Caracas, y se quedó allá cuartelado en un hotel como no sé cuántos meses, 5 o 6 meses, sin salir de allá, hasta que pudieran entablar un diálogo. Pero lo que pasa es En dos Insulza cosas- yo lo veo hay muy dos importa, cosas- profesor. Hay dos cosas que Usted yo- que tiene un paisano allí. Eso quería hablar. Mi paisano durante mucho tiempo estuvo preocupado de la candidatura del Partido Socialista a la presidencia de Chile y eso lo desconcentró. Y el papel de Insulza se ha visto demasiado partidario en relación, por ejemplo, a Gaviria. Gaviria uno no lo identificaba claramente con el apoyo a un grupo político. Aquí Insulza sí. Aquí Insulza se ve muy duro con algunas inconsistencias electorales de Paraguay y no tan duro cuando pasan cosas Pero en a usted Venezuela. le parece normal que en la OEA no pueda Es que ir la OEA a los países es que donde la OEA se necesita la la OEA se observación. transformó- Perdóneme, solamente la OEA puede ir como observadora donde le inviten. Y a uno le invitan donde no hay problema. Donde hay problema no es le que la invitan. OEA se transformó en un Doberman mueco, en un Doberman sin dientes. O sea, se ve una gran vuelvo a institución, mi pero argumento. A ver, ¿Cuál a es ver. la razón? Que todos los países, digamos, miembros de la OEA están totalmente condicionados. Entonces, si el secretario general de la OEA quiere tomar una decisión, posiblemente se la vetan, inclusive los mismos países. O sea, no tiene capacidad, él no El tiene propio Insulza respaldo. ha dicho Se volvió en una diversas posición ocasiones internacional. El que señor es el secretario de que la OEA, pero la OEA no sirve para puede nada. hacer- Quiere la quitarle OEA poderes. puede hacer lo que los Estados miembros le dejan hacer. Y creo que también Y- Estados Unidos y- ha marchitado mucho a la OEA, digamos. Pero, Es que la financia. pero porque, financiación. pero Por eso porque yo Estados decía. Unidos ha visto que no había forma de llegar a un acuerdo en ningún punto. Por tanto, si la institución no es capaz de llegar a acuerdos, y en esto no hay que culpar a Venezuela, por ejemplo, hace poco hemos tenido el ataque al sistema interamericano de derechos humanos, y ahí ha ido Colombia lanza en ristre también, acompañando a Venezuela Pero mire, perfectamente. el gran- Entonces, todos los países Bueno, se han vamos, esforzado. perdóneme. Me piden que tengamos una pausa y enseguida vamos ya a conclusiones. Váyanlas preparando porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir a conclusiones. ¿Cómo es el panorama que usted ve para Venezuela en los próximos 6 años, pero sobre todo en los próximos meses? Preocupante, porque Maduro ahora tiene un desafío que es ganar la legitimidad interna
dentro del chavismo, que se la pueden Bien discutir. costosa que va a Muy ser, costosa, que se la pueden discutir Diosdado y los militares, la familia Chávez, los gobernadores ahora pasan a ser actores de primer orden en el reparto y en el juego político interno. Y eso... La cacerola y el pueblo. Y eso además tiene otro efecto, y es que en la medida en que Maduro tenga que recurrir a gastar sus esfuerzos dentro y sus recursos dentro de Venezuela, puede debilitar su política exterior. Profesor. Muy preocupante, una oposición en alza, un chavismo que ya no cuenta con un voto duro porque ya vemos que 11 puntos menos en el lapso de 6 meses. O sea, había gente que votaba por el chavismo y ahora no está votando por el chavismo. Y como decíamos antes, el carisma de Chávez tapaba mucho. Cuando el problema de la inseguridad, del desabastecimiento, las fluctuaciones de Bolívar afectan a la gente, no hay revolución que valga. Cuando la gente siente que ya no hay para comer, que hay inseguridad, yo creo que el chavismo va a ir perdiendo apoyo popular. Y no me atrevería a decir que este proyecto durara 6 años. ¿El chavismo o el madurismo? El madurismo, tiene razón. El madurismo porque a lo mejor el chavismo podría cambiar fichas. Eduardo. Yo estoy convencido de que todo este proceso de ilegitimidad política se va a unir con el tema económico. Ya no hay capacidad de seguir expandiendo porque ya no hay lugar para conseguir más créditos internacionales. Hay una pésima gestión por parte de PDVSA. Hay una cantidad de problemas, hay desabastecimiento de mercados. Todo esto se le empieza a complicar la situación y en el momento en que esa situación interna se le complique económicamente, ahí no hay figura política ni Fuerzas Armadas que lo pueda respaldar. Juan Manuel. Pues yo creo Senador. que como dicen, Noemí, como dicen los médicos, pronóstico reservado, hay un ambiente muy explosivo, o sea, en donde cualquier mecha, cualquier chispa puede encender a Venezuela y eso sería terrible para Colombia, terrible para Venezuela, para el mundo. Yo veo que si Maduro pues continúa con reconteo o no, lo que vaya a pasar, va a tener un capital político muy reducido para la magnitud de los desafíos y los cambios y las reformas, como decía Eduardo, que necesita urgentemente Venezuela, sobre todo en materia económica, de enderezar el rumbo. Y ahí pues vamos a esperar. ¿Pero se sostiene los 6 años? Pues, ¿O qué salida? La plataforma que tiene ahora mismo Enrique Capriles le permite pensar que si le va bien en las municipales puede lanzar un revocatorio antes de la mitad del gobierno. ¿Cómo es el revocatorio, profesor? Es cuestionar simplemente que el gobierno tiene la capacidad de ejecutar, realmente de llevar adelante sus políticas. Entonces se plantea una nueva elección en la cual se hace una especie de lo que en Europa llamamos una moción de confianza. ¿Y usted cree que eso puede ocurrir en Venezuela? Si la situación de crecimiento de la oposición es como sigue, posiblemente sí. Van a utilizar todos los instrumentos políticos, lo poco que hay en la Constitución que le pueda servir a la oposición, lo van a utilizar completamente. Y ahí lo dijo ya Enrique Capriles, allá he mandado a mis abogados, todos los papeles, todos los documentos que hay que firmar, los voy a meter. Y estén seguros que utilizan todos los instrumentos, incluida la revocatoria. ¿Y el mientras tanto qué significa entonces? Y la popularidad va decayendo, y cuando ya la popularidad va decayendo, el sostén de Chávez era la popularidad, y ya no la tiene, es la mitad del país la que está en contra. Bueno, y la platica, ¿no? Y el 11, si se acaba lo uno y el lo 11% otro. lo abandonó en el lapso de 6 meses. el mientras tanto es muy precario. Bueno, se nos terminó el tiempo y la verdad que yo creo que los 5 le apostamos a que Venezuela resuelva sus temas, que el pueblo se pueda unir alrededor de las reformas que necesita la política, la economía, el manejo de las situaciones sociales y que sean los venezolanos los que resuelvan sus temas, que es el respeto que tenemos que tener todos los demócratas.